Más vale malo conocido que bueno por conocer. Les doy la bienvenida a Zona Global. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Rusia. Putin gana con una victoria récord, abultada, abrumadora, sobresaliente. A sus 71 años, arrasa en las elecciones presidenciales rusas con un 87,28%. Prácticamente el 88% del electorado vota por Vladimir Putin. Esto según la Comisión Electoral Central. La victoria más grande que Vladimir Putin haya tenido desde que llegase al Kremlin en el año 2000. 6 años más en el poder. Este es su quinto término, lo que nos indicaría que va a permanecer al mando como líder de la Federación Rusa hasta el año 2030. La Comisión Electoral Central nos asegura que la participación en las urnas también fue récord. El 78% del electorado participó. Lo que esto sería o nos indicaría una cifra récord desde la mayor participación electoral rusa en el año 1991. Todo esto se esperaba, se suponía. Todos prácticamente entendíamos que iba a ser de esta manera. Lo raro hubiera sido que hubiera sido diferente, ¿no? Lo raro hubiera sido que hubiesen cambiado los parámetros. De todas maneras, siguieron por el camino que todos esperábamos. A mí lo que me extraña es que Vladimir Putin gana solamente con el 88%. ¿Por qué? Porque debió de haber ganado con el 99,9% del electorado. Lo digo de forma sarcástica, ¿no? Pero hay que entender que Putin no tuvo oposición. Hay que entender que Putin fue a las urnas solo, sin prácticamente nadie que arrastrase los pies para hacerle oposición. Una oposición sin líderes, descabezada, cercenada. Sí. Entre detenciones, exilios, muertes sorprendentes, inesperadas, de forma inmediatas, digámoslo de alguna forma, dentro de una nebulosa. Y las investigaciones, igual manera, en una nebulosa que terminan sin satisfacer a nadie. Pero, de todas maneras, Vladimir Putin gana. Gana arrolladoramente, gana, sigue en el poder, sigue al frente de la Federación Rusa y sigue con éxitos. Sin embargo, aquí tendríamos que hacer un alto en el camino. Y tendríamos que entender qué, cómo y por qué Vladimir Putin permanece en el poder. Bien. Tendríamos que entender el folclore ruso y a la vez tendríamos que entender la idiosincrasia rusa. Y cuando me refiero a idiosincrasia, tendríamos que entender que los rasgos, el temperamento distintivos, ese carácter de una colectividad absoluta, es lo que demarca esa idiosincrasia. Y es aquí donde el pueblo ruso necesita, escoge, plantea y decide siempre por un líder fuerte, un líder seguro, un líder de mano dura, un líder que guía a esta gran Rusia, a la madre patria como ellos la llaman. Un líder que no le tiemble el pulso para matar a alguien o que no le tiemble el pulso para tomar una decisión de invadir algún país. Lo digo también de forma sarcástica y me refiero a Ucrania. Que no le tiemble el pulso para defender a la gran Rusia. Prácticamente con connotaciones de autoridad, de seguridad, de fuerza, de totalitarismo. Votan por un caudillo y lo siguen. Básicamente es así. Ese es su folclore. Y es aquí donde la historia nos lo presenta ante nuestros ojos. Una historia que empezaría con los zares, con Iván el Terrible en 1547 y terminaría con Nicolás II en 1917. Y de ahí saltaríamos, o mejor dicho, continuaríamos con un sistema de gobierno nada mejor, nada diferente a lo que ya tenían. Es más,
Yo diría que peor. Dentro del concepto represivo, dentro del concepto totalitario, dentro del concepto de la limitación a la libertad, incluso a la democracia o a esa libertad también de expresión. Desde los textos de Karl Marx, los plagios y estos ajustes que estos señores realizaron con los textos de Marx, básicamente un Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, como líder de una revolución, pasando por el primer zar rojo, yo diría que el comunista, sí, comunista Stalin, con un bolchevique, digamos, idealizado como fue Trotsky, y con un moderado Kerensky, a donde desarrollan lo que conocimos como la Unión Rusa Socialista Soviética. Es interesante porque todos aquellos que conocimos la Unión Soviética en todo su esplendor sabíamos que era represiva, absolutamente represiva, violentamente represiva y limitante. Y claro está que llegaríamos después del año 1991 a el nuevo zar de Rusia, Vladimir Putin. Aquí refleja básicamente lo que es la historia de Rusia y no podemos cambiarla. Es así, ellos son así. No sé qué realmente Occidente se extraña, pero de todas maneras, sus opositores no dicen nada, mejor dicho, no dicen mucho. Realmente creo que no dicen mucho para no terminar presos en el círculo polar ártico, ¿no? Nikolai Yaritonov, del Partido Comunista. Aquí voy a abrir un paréntesis, familia. Todo el mundo piensa que Vladimir Putin es comunista, radical comunista porque pertenecía y era oficial de la KGB y bla, bla, bla. No. Vladimir Putin vendría a ser el hombre más moderado, más centrista de todo lo que podemos tener como alternativa. Este señor Nikolai Yaritonov, que es se tiró como candidato en estas elecciones por el Partido Comunista, quedó en segundo lugar con un voto de intención del 4%. Vladimir Davankov fue el otro, el líder del partido Gente Nueva, así como Leonid Slutsky. Prácticamente no arrastraron los pies. Lo que sobró fue para ellos. Todos inmediatamente, después de pasadas las elecciones, le dieron la victoria a Vladimir Putin. Bueno, era de esperar, ¿no? El círculo ártico los esperaba. Sin embargo, la presencia, la imagen de Navalny estuvo corrida por todos estos días en toda la Rusia. Y estuvo presente en estas elecciones de una u otra forma. La oposición llamó a aglomeraran, que fueran a protestar a los centros de votación, a los colegios electorales. Y estas protestas generaron, creo que fueron como 75 presos, una cosa así en toda Rusia. De lo que sí careció esta campaña electoral en Rusia fue de la aprobación y del reconocimiento internacional. Ningún país de Occidente aprobó ni aceptó las elecciones. También era de esperar. Pero claro, queda que los comentarios de todo el mundo, desde la Casa Blanca, donde dijeron que, bueno, creo que tienen razón de una u otra forma, que no fueron transparentes, que no fueron limpias, ¿qué iban a decir? Básicamente lo mismo. Todos repitieron lo mismo. Zelensky dijo, el diablo de Vladimir Putin se sentaría en el poder eternamente. Otros dijeron que tenía hambre de poder. Bueno, yo no creo que sea tan así. Yo creo que el pueblo ruso tiene una idiosincrasia y que ha sido histórica. De todas maneras, creo que lo mejor que nos pudo pasar a Occidente es que Vladimir Putin siga en el poder. ¿Por qué? Porque
Básicamente, Vladimir Putin ya lo conocemos. Sabemos cómo piensa, cómo actúa, qué decide, cómo es. Ya le conocemos al menos la cara y ya sabemos por dónde va. Y ya sabemos también a qué atenernos. En otras palabras, también dirían nuestros abuelos en guerra avisada, no muere soldado. Así es que por lo menos sabemos claramente a dónde estamos parados con Vladimir Putin. En lo que concierne a las regiones ucranianas ocupadas por Rusia, y me refiero a Donetsk, a Lugansk, a Gerson y a Zaporilla, estos lugares, en estas elecciones, los colegios electorales permanecieron abiertos y operando desde el 10 de marzo. Y en Crimea, la península de Crimea, prácticamente las elecciones arrancan desde el momento en que en toda Rusia, o al mismo tiempo en que en toda Rusia arranca la campaña, pues el concepto electoral de voto. Y esto manda un mensaje claro por parte de Putin y de toda Rusia. Crimea es de ellos. Ese es el mensaje que están mandando en toda esta historia. De todas maneras, 6 años más con Vladimir Putin, siempre y cuando no exista una guerra termonuclear global. Claro queda de que van a ser el 5º término y claro queda que Vladimir Putin va a seguir con su misma teoría, su misma ideología, su misma capacidad, su misma retórica dentro de todo este escenario a nivel mundial. Que de una u otra forma, insisto, nos beneficia porque ya sabemos a dónde estamos parados. Los voy a dejar con esta, queridos amigos. Espero les haya servido, espero les guste. Déjenme sus comentarios y estamos conectados. Nos vemos para la próxima. Chao.